largos días de, de pláticas muy interesantes. Estamos llegando a casi el final de este evento. Entonces vamos por favor, Paul, vamos a ir por equipos. Entonces, en primer lugar tenemos la participación de José Luis Hernández y José Luis Mercado del INEGI. ¿Si quieren sentarse? ¿O van a estar? Ok. Muy bien. Tengo el gusto de presentar a José Luis Hernández, a José Luis Mercado. Él es licenciado en Economía por parte del Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado con diversas instituciones académicas, tanto nacionales como extranjeras, ha trabajado para organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el BID, entre otros. Tiene gran experiencia trabajando en asesorías con países como Bolivia y Ecuador. A José Luis Hernández Rodríguez. Él es agrónomo por parte de la Autónoma de Aguascalientes y desde 2015 es coordinador del tratamiento de información de la DCA y en esta área tiene a su cargo los procesos de validación y análisis de información de proyectos de generación de información estadística vinculados al sector agropecuario y forestal. Muchas gracias. 25 minutos. Gracias, buenas tardes. Perdón, hay un error, ojalá yo hubiera trabajado en todas esas instituciones. Solamente he colaborado con ellos en cuanto a asesoría, darles información y demás, pero no, háganme la buena, ¿no? Bien, vamos a abordar dos proyectos, en este caso de manera conjunta, que son responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas Económicas de los censos del INEGI, que son los censos económicos y los censos agropecuarios. En estos días que hemos estado escuchando las interesantes charlas, las ponencias que se nos han expuesto, nos damos cuenta que hay una preocupación enorme por lo que son los métodos de imputación y buscar aquellas técnicas que nos permitan poder presentar datos con calidad y demás, y completa, ¿no? En este caso nosotros lo que preparamos es, ¿qué hacemos para cuidar precisamente que la calidad con la que nosotros presentamos los datos de carácter estructural, de carácter económico de nuestro país, cumplan precisamente con esos estándares de calidad, con esa completez de los datos, ¿sí? Y vamos a empezar con, ay Dios, yo no tengo dedos largos, pero sí, ¿con cuál avanzo? Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar congruencia, consistencia de la información desde el momento mismo de la entrevista en campo hasta la publicación de los resultados. Para ello, de manera particular en los censos económicos, tenemos que reconocer que al interior de las actividades económicas coexisten unidades económicas que no solo se diferencian por el tipo de actividad que desarrollan, sino que inclusive se diferencian por el tamaño, y esto los lleva a tener controles sobre sus actividades que se diferencian enormemente, mientras los establecimientos grandes, por ejemplo, las unidades económicas grandes, llevan registros contables muy detallados sobre cada uno de los gastos, los ingresos, qué producen, qué consumen. Hay unidades económicas muy pequeñas que con trabajos llevan un registro de entradas y salidas donde registran lo que venden y lo que compran o lo que gastan, ¿sí? Y en consecuencia tenemos que darles trato diferenciado a las unidades económicas como tal. Adicionalmente, hay actividades que son compra-venta de mercancías, otros que generan bienes, otros que generan servicios, y en consecuencia tenemos que generar instrumentos de captación que nos permitan, por un lado, captar la información que es común para todas las unidades económicas, pero también captar la diversidad de las actividades a través de estos instrumentos de captación. Hoy día nosotros contamos con un registro de negocios, ¿sí? Y este nos permite poder contar con un directorio a través del cual nosotros salimos a campo y tenemos ya una información que nos permite identificar dónde están, a qué se dedican, cómo se llaman, de qué tamaño están. Y con esto nosotros tenemos ya una ventaja porque al momento de iniciar nuestro recorrido
Bueno, perdón, primero establecemos estrategias diferenciadas, ya les decía, sí, y tenemos elementos para poder determinar a quién le aplicamos qué tipo de estrategia. Si ustedes observan en la lámina, estamos hablando que definimos una visita por directorio a establecimientos grandes de manufacturas, comercio y servicios. También instrumentamos una visita por directorio a establecimientos dedicados a la pesca, a la electricidad, al agua, a la minería, al transporte y a la construcción. Estas unidades económicas vamos ya directamente a donde se encuentran ubicados, el directorio nos lo permite. El resto de las unidades económicas, ¿sí? También tenemos el directorio, pero salimos nosotros a la calle y hacemos un recorrido manzana por manzana, tocando puerta por puerta, para identificar, primero para garantizar que el directorio que traemos sigue vigente, ¿sí? Llevamos ya el nombre de la unidad económica, llevamos ya su domicilio, llevamos ya su actividad y su tamaño. Verificamos que esto siga vigente dentro de la unidad económica o bien la actualizamos como tal el directorio, ¿sí? Pero nos encontramos con casos extremos donde, por ejemplo, alrededor del 50%, si mal no recuerdo, ¿sí?, nos encontramos en campo que ya no existen esas unidades económicas, sino que se renuevan. Son otras las que vamos encontrando en nuestro recorrido. Como es un censo y tenemos que garantizar la cobertura total de nuestro país, hacemos un recorrido exhaustivo en AGEPS o áreas geoestadísticas básicas en el área rural, seleccionadas por muestreo, ¿sí? Ahí aplicamos el cuestionario completo y después esta información nosotros la expandimos para poder incorporar dentro de nuestros resultados al área rural. Y además incorporamos un conjunto de módulos que usuarios como la matriz de insumo producto cuentas nacionales, pues nos pide información para poder hacer los cálculos de las cuentas satélites o el cambio de año base, por ejemplo, de la matriz de insumo producto. Para esto, nosotros hemos definido una unidad de observación que es el establecimiento, ¿sí? Esto porque finalmente lo que nosotros buscamos es el máximo nivel de desagregación de la información estadística y económica. Esta unidad nos permite a nosotros presentar información con un nivel de detalle geográfico hasta de manzana. Si nosotros optáramos por otra unidad económica, pensemos en la empresa, y muchos de nosotros conocemos a los OXXO, por ejemplo, que consta de 16,000 establecimientos distribuidos a lo largo del país. ¿Sí? Si la unidad de observación fuera empresa, solamente presentaríamos un dato para este tipo de actividades. El usar el establecimiento nos permite presentar 16,000 puntos distribuidos a lo largo y ancho del país, en donde se desarrolla precisamente la actividad económica. De manera particular, olvidé comentarles, hablamos de los dos censos, el tiempo que tenemos es poco, el que sabe del agropecuario es mi compañero José Luis, mi tocayo, y él es el que les va a comentar esta parte, ¿no? Bueno, me voy a pasar un poco para acá, para este lado. Yo voy a explicarles un poco la estrategia operativa que utilizamos en los censos agropecuarios. Los censos agropecuarios se levantan en dos etapas. En una primera etapa hacemos una actualización del marco censal. En esta etapa nuestra unidad de observación es el terreno, es decir, vamos directamente a los terrenos, a actualizar los terrenos, pero lo hacemos a través de un informante, no lo hacemos directamente con el productor o con no lo hacemos con el productor o con el dueño del terreno, sino consultamos a una tercera persona, que normalmente es una persona conocedora del área, a preguntarle un cuestionario pequeño sobre datos del productor y del dueño de cada uno de los terrenos y algunas características importantes del terreno, por ejemplo, cuál es la actividad principal del terreno, cuál es el tipo de tenencia, cuál es el cultivo principal de ese terreno. Y entonces con toda esta información integramos un directorio, que es el que nos llevamos a la segunda etapa, donde ya vamos ahora sí directamente con el productor a aplicarle un cuestionario. En esta segunda etapa, nuestra unidad de observación es la unidad de producción. Ahorita voy a comentar en qué consiste o cuál es el concepto de esta unidad de producción. La estrategia que utilizamos en esta segunda etapa
la estrategia operativa, hacemos un recorrido, un barrido completo en las localidades menores a 15,000 habitantes, en donde hacemos la búsqueda de los productores a través del directorio que conformamos en la etapa previa. Y cabe decir que en estas localidades que tienen este rango de habitantes, encontramos al 95% de los productores agropecuarios. El resto de los productores los encontramos en localidades mayores o igual a 15,000 habitantes, y en estas localidades hacemos visitas directas. Es decir, buscamos directamente al productor a través del domicilio que traemos en el directorio para levantarle el cuestionario. Esta misma estrategia la aplicamos también para los grandes productores. Aquí, independientemente de dónde vive el productor, vamos a buscarlo directamente en el domicilio que nos indique el directorio. La unidad de observación para esta segunda etapa, como lo comenté, es la unidad de producción. La unidad de producción, constituida como la unidad económica que realiza actividades agropecuarias o forestales bajo el control de una misma administración, es decir, controlado por una persona física o bien por una persona moral, una empresa. Y está integrada por todos los terrenos que pertenecen a esta misma administración y que están ubicados en el mismo municipio, donde al menos en alguno de ellos se realizan actividades agropecuarias o forestales. Es decir, si el productor tiene 2 terrenos en 2 diferentes municipios, estos constituyen 2 unidades de producción. Pero también integramos en esta misma unidad de producción a todos los animales que se crían para aprovechar su carne, leche, huevo, piel, miel o para trabajo, independientemente de donde se encuentren. Aquí sí, por la movilidad que tienen los animales, los integramos en la unidad de producción, independientemente de donde se ubiquen. Y también están incorporados aquí los animales en áreas de traspatio, corrales aledaños, que también constituyen un ingreso para la familia. Digamos, esto es la parte de lo que es la unidad de observación para los censos agropecuarios en esta segunda etapa, que constituye ya el levantamiento de la información a cada uno de los productores. Bien, definido ya qué vamos a levantar, cómo lo vamos a levantar, viene en qué lo vamos a levantar, cómo. Y para ello nosotros hemos utilizado, ya este sería el tercer evento censal, donde utilizamos un dispositivo de cómputo móvil para poder captar la información. Esto para nosotros es una gran ventaja y lo van a ver más adelante. A través de este medio, nosotros hemos captado el 97% de los cuestionarios de los censos económicos y el 95% de los censos agropecuarios. Estamos hablando de que los censos económicos tienen un universo del sector privado y paraestatal de un poquito más de 4.2 millones de unidades económicas. Utilizamos también cuestionarios impresos para aquellos que de alguna manera establecimientos grandes no pueden resolver el cuestionario al momento de la entrevista, se los dejamos para que lo vayan resolviendo, distribuyendo entre los diferentes departamentos que pueden conformar la unidad económica, para que después este sea incorporado a través de Internet. ¿Qué hacemos para poder garantizar la calidad de la información de esto que les hemos venido platicando? Visto desde un punto de vista esquemático, en campo, al momento de la entrevista, hacemos una preclasificación de las unidades económicas. Nosotros trabajamos con el sistema de clasificación industrial de América del Norte, cubrimos alrededor de 980 actividades que tiene contemplados este clasificador y recordemos, insisto, que si bien es cierto, nosotros tenemos ya un directorio donde sabemos a qué se dedican las unidades económicas, también recordemos lo que les decía, que más del 50% de estas unidades económicas, o cerca del 50%, sí, cambian, ya no están y hay que clasificarlas. Y esto es muy importante que se haga desde el momento del levantamiento mismo de la información, porque hacemos una validación también en campo y esta validación contempla los sectores de actividad y en algunos casos hasta las clases de actividad que hay que validar. Una vez que ya tenemos esto en campo, la información se envía a oficinas centrales y ahí hacemos ya la clasificación definitiva de la unidad económica y una actividad que se llama normalización y clasificación que se realiza para el censo agropecuario y que en su momento les vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Hacemos una validación central, cuestionario por cuestionario, y es en esta etapa donde nosotros estimamos los datos faltantes en la información captada o que no fueron resueltos a través de la reconsulta con el informante.
Hacemos también, aplicamos una serie de criterios, ¿sí?, para poder identificar establecimientos que presentan información atípica. Escuchábamos hace un rato, bueno, el día de ayer más bien, ha sido tan interesante que se me echó corto el tiempo, yo digo que fue un rato, que uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos en la calidad de los datos es que decían que se capta la información, por ejemplo, en miles de dólares, en nuestro caso en miles de pesos, y hay quienes nos las reportan en pesos, ¿no? Entonces, un sistema de validación que solamente garantiza la congruencia al interior de un cuestionario, ¿sí?, no detecta que los niveles con que se nos está reportando la información pueden ser incongruentes. Y nosotros lo que hacemos es establecer una cuota, por ejemplo, un salario medio por persona ocupada, decimos, dejémoslo entre 150 pesos y 1.500 pesos diarios. Y resulta que nos encontramos un establecimiento que nos reporta 150,000 pesos diarios, ¿sí?, de salario. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, dame todas las unidades económicas que tengan un salario por encima de 1.500 pesos diarios, y ahí nos salen este tipo de establecimientos. Estas son las cotas que establecemos para poder identificar los grandes problemas de la información. Hacemos después un análisis estadístico de datos agrupados, la estimación de cuestionarios faltantes y el análisis comparativo con fuentes alternas de información. Esto pudiera sonar un poquito raro, dado que un censo, al tener el todo, pues difícilmente puede encontrar una fuente que le permita comparar los datos y garantizar que lo que estamos publicando es congruente. Más adelante vamos a ver con qué características hacemos este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, de una manera esquemática estamos presentando lo que estamos haciendo, aclarando que en cada etapa del análisis de la información, de surgir alguna duda, alguna inconsistencia, este es reconsultado directamente en campo con el informante. Ya recordemos que estamos hablando de oficinas centrales, se manda la información a campo para que se reconsulte con el informante, y si surge por ahí alguna corrección a los datos captados, se incorpora y se sigue nuevamente con todo el proceso de validación. Decíamos, en campo, empezamos con la preclasificación. Ustedes imaginen tener cerca de 18,000 personas en campo captando información y que ellos sean los responsables de clasificar a los 4.2 millones de unidades económicas, y que sean 980 actividades las que tenga que aprenderse para ver en qué cajón queda cada una de ellas. Esto realmente es muy complejo, ¿sí? Requiere de tiempo, requiere de experiencia, y en un momento dado puede no ponernos en riesgo, pero sí en un momento dado hay actividades limítrofes o con fronteras muy finas en las cuales el tomar la decisión de dónde lo voy a clasificar a un muchacho sin experiencia, ¿sí?, puede complicarse. Ustedes ven aquí, por ejemplo, que para una misma actividad tenemos dos códigos de actividad, una que habla al por mayor, otra que habla al por menor. ¿Qué decisión tomar ahí? Nosotros lo hemos evaluado, lo analizamos y pensamos que esto podría hacerse de manera automática, sobre todo en aquellas actividades en las que hay una alta presencia de unidades económicas. Este es un caso de tiendas de abarrotes. En nuestro país hay más de 600,000 tiendas de abarrotes, ¿sí? De esos 4.2 millones, 600,000 son tiendas de abarrotes. ¿Para qué complicarnos la existencia pidiéndole al censor que él asigne el código cuando el sistema lo puede hacer? Lo que hicimos fue acudir a la base de datos, buscar con qué nombre comúnmente se le conoce a este establecimiento, y este es uno de los ejemplos, ¿sí?, asignarle un código y preclasificar esa unidad económica con cualquiera de los códigos que ustedes observan aquí, ya sea comercial por mayor o por menor, pero simplemente lo dejamos como una tienda de abarrotes, una actividad de comercio. Después le agregamos también un catálogo de productos a través del cual nosotros, más bien el que construimos a partir de revisar la base de datos y ver qué tipo de productos nos están reportando de manera recurrente este tipo de establecimientos, los codificamos, los asignamos y creamos este catálogo. Una vez que ya definimos el sector que le corresponde a la unidad económica, ¿sí?, empieza el llenado del cuestionario, y con el llenado del cuestionario se aplica un sistema de validación que va revisando que las respuestas que nos vaya dando el informante sean congruentes. Esta validación está conformada básicamente por 3 módulos, ¿sí? Lo que es la información mínima necesaria, esto es, variables de respuesta obligada
por todas las unidades económicas. Y aquí ponemos algunos de los ejemplos: personal ocupado, gasto por la actividad desarrollada, ingresos, activos fijos o rentas y alquileres, entre otras variables. Esta condición que nosotros establecemos para cada una de las unidades económicas nos reduce de manera importante la necesidad de estar imputando datos, ¿sí? Si una unidad económica en un momento dado le preguntamos por personal ocupado y nos dice que es 0, en ese momento el sistema le dice: alto, ¿cuántas personas tienes ocupadas? Estamos hablando que por definición es una unidad económica que está llevando a cabo una actividad económica y que necesita de al menos una persona para poder llevar a cabo esa actividad. Y no le permite avanzar hasta que no me dé el dato o bien me justifique por la ausencia de esa persona. Otro módulo lo conforman las consistencias lógicas. Ya está bien, me diste toda la información, me diste la información necesaria, la mínima, pero ahora tengo que garantizar que esa información sea congruente. Y aquí damos un ejemplo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, si me reportaste personal remunerado, necesito que me des las remuneraciones correspondientes a ese personal. ¿Estás llevando a cabo alguna actividad económica? ¿Necesitas algún activo fijo? No lo tienes, por lo menos repórtame los gastos en rentas y alquileres, y así hay alrededor de 150 validaciones que se aplican en el momento mismo de la entrevista. Y finalmente una consistencia aritmética en donde verifica que la suma de los parciales corresponda con los totales. Aquí hay un ejemplo de lo que es una validación en campo para lo que son los censos económicos. Bueno, ya comentaba José Luis, prácticamente estos 3 módulos o 3 tipos de validación que tiene la validación en campo se aplican exactamente igual para el censo agropecuario o para las encuestas agropecuarias. Esta información mínima necesaria que requieren preguntas que son obligatorias, la información de consistencias lógicas, en donde si el productor me dijo que que disponía de agua para regar, pues entonces tiene que decirme algún tipo de sistema de riego o qué tipo de agua está utilizando, que son preguntas que tienen una relación lógica con una pregunta principal y tiene entonces que responderme esas variables desglosadas. O, por ejemplo, en el caso de la superficie total que reporta el productor, entonces el desglose por tipo de uso de suelo, la sumatoria del desglose tiene que sumar con el total. Si no suma, entonces lanza la alerta y le dice, no checa el desglose con el total de la superficie que me declaraste, y entonces ahí mismo, directamente con el productor, hacemos la corrección de la superficie. Entonces, todo esto, yo quiero resaltar que esto, el usar la tableta, el usar el dispositivo de cómputo móvil, nos ha ayudado enormemente a hacer este tipo de validaciones. Tenemos una cantidad importante de validaciones de los 3 tipos que mencionábamos en la lámina anterior, pero algo también que tenemos que cuidar siempre que hacemos este diseño de validaciones es que la cantidad de validaciones que metamos al sistema no entorpezca la entrevista con el productor, porque también esto en un momento dado puede entorpecer el curso de la entrevista y hacerlo pesado para el productor. Entonces tenemos que tener ese cuidado para no saturar de demasiadas validaciones la entrevista, el sistema y por supuesto la entrevista con el productor. Bien, esto que menciona José Luis es importante y les voy a dar un ejemplo. Antes del uso del dispositivo de cómputo móvil, los cuestionarios que recibían de campo, el 100% traía al menos un error. Aplicábamos ya la validación centralmente e identificábamos que tenía algún problema de algún faltante de información, de alguna relación de incongruencia, etcétera. Con la aplicación de este dispositivo, hemos logrado abatirlo al 49% del error. El 51% de las unidades económicas nos llegaron libres de errores, sin un solo error. ¿Sí? Esto para nosotros es un avance muy significativo y nos reduce el tiempo para dedicarle el tiempo a la talacha de estar cuadrando cifras, de estar cuidando que cumpla la información y demás, y para poder nos da más tiempo para poder hacer un análisis económico.
Decíamos de acuerdo con el esquema, ¿sí? Que una vez que la información ya llega a oficinas centrales, viene ahora sí la clasificación definitiva. Y para poder asignar este código de actividad definitivo, bueno, lo que nosotros hacemos es aplicar un sistema de validación donde cuida, veíamos el caso de una carnicería, una tienda de abarrotes, el tipo de propiedad de la unidad económica, qué nos declaró decir, si se dedica a la compra-venta de mercancías, a elaborar bienes o a prestar algún tipo de servicio. En este caso nos dijo que compra mercancías. Se identificó con cualquiera de los nombres que ustedes ven ahí, que se encuentra dentro del catálogo de actividades frecuentes. Nos dijo, y esta pregunta puede sonar un poco fuera de contexto, si las mercancías son nuevas o usadas. Recuerden que hay actividades que tienen 3 conceptos, que es la ropa, por ejemplo. Hay ropa, hay comercio de ropa nueva, hay comercio de ropa al por mayor y hay comercio de ropa al por menor. Entonces, tenemos que identificar esta característica, ¿no? Bueno, nos dijo que es nueva la carne, obviamente. Los productos reportados son cualquiera de los que tiene aquí. Y para definir si es una carnicería que vende al por mayor o al por menor, lo que privilegiamos es el tipo de cliente. 2 minutos. Bueno, seguimos todo este proceso para asignar el código. Bien, en el censo agropecuario, antes de entrar a la validación cuestionario por cuestionario, requerimos que la información esté normalizada y codificada. Para ello, entonces, hacemos un proceso para normalizar primero la información, de tal manera que todas las unidades de medida que nos den en esos tipos que ven ustedes ahí, fanegas, melgas, surcos para el caso de la superficie, o bultos, cajas, etcétera, para el caso de la producción, todo lo estandaricemos a unidades del sistema métrico decimal. Entonces, todo esto se tiene que hacer en un proceso previo a la validación. Bien. Y nos vamos a ir un poco más rápido, perdón. De ahí ya hacemos una validación del cuestionario, garantizamos las congruencias y hacemos estimación de variables faltantes. Y hagamos un ejemplo de una unidad económica que ya nos llegó, ya la recibimos, ya la validamos, identificamos que, por ejemplo, nos reportó personal remunerado, pero no nos reporta las remuneraciones. Lo que nosotros hacemos es, de la base de datos, de todos los registros que ya quedaron como correctos o sin inconsistencias, ¿sí? Hacemos una extracción considerando la actividad desarrollada y considerando el tamaño de la unidad económica. En este caso partimos del supuesto de que se trata de una unidad económica que tiene 2 personas ocupadas en promedio y que se dedica a la fabricación de tortillas. Extraemos las variables que se requiere o que necesitamos para poder calcular las remuneraciones y las prestaciones sociales del mismo, obtenemos un promedio, una media, y este dato es el que le imputamos a la unidad económica que no nos reportó el salario y las prestaciones sociales como tal. Este es el tipo de estimaciones que nosotros hacemos para la información en los casos en que por alguna circunstancia el informante no nos pudo dar el dato a pesar de que este sea un mínimo de información o tenga una congruencia lógica. En aras de no entorpecer la entrevista en campo, lo que nosotros hacemos es decirle, ok, no me puedes dar el dato, dame una justificación del por qué no puedes darlo o por qué me estás reportando este dato y con eso pasa al sistema, ¿no? Bien, estos son ejemplos de la validación. Los valores ya los hemos comentado, estos son algunos ejemplos de las cuotas que estamos estableciendo para poder identificar cuestionarios que están por encima de la media, del promedio. Y la siguiente etapa es el análisis de datos estadísticos a través de los métodos univariado o multivariado, a través de los cuales lo que hacemos nosotros es hacer un análisis, una confronta de los datos de un mismo tamaño, de una misma actividad, ¿sí? Y a partir de una serie de relaciones analíticas. Este es un ejemplo de un reporte que nos emite el sistema. Estamos hablando de la remuneración media por persona ocupada en una actividad determinada. Vemos cómo se distribuye, cómo el sistema nos va identificando cuáles son aquellos que tienen un comportamiento atípico, que se salen de lo normal, nos los reporta como inconsistentes, son revisados manualmente por el personal en oficinas centrales, reconsultado, depurado y seguimos en la siguiente etapa de análisis como tal. Una vez que nosotros ya concluimos esta etapa, es decir, ya validamos la información, ya revisamos que sea consistente, ya revisamos que tenga un comportamiento homogéneo dentro de la actividad, del tamaño y demás, sigue la estimación de cuestionarios faltantes, aquellos que por ninguna medio logramos conseguir.
Y nosotros identificamos 3 situaciones en las cuales tenemos que estimar cuestionarios. Son establecimientos grandes que no podemos dejar fuera del censo porque finalmente tienen una aportación importante a variables económicas como es la PBT, como es el valor agregado, como es el personal ocupado, ¿sí? Hay cuestionarios con información incompleta, esto es, los levantamos, pero nos dieron solamente unos datos mínimos de información, y hay cuestionarios que llegamos a la unidad económica, identificamos que están ahí, pero no nos quisieron dar nada, absolutamente nada, los considerados como no respuesta. Estimamos para los establecimientos grandes, generalmente forman parte de la muestra de las encuestas económicas, retomamos estos datos y por estructura distribuimos los datos que nos proporciona la encuesta, los distribuimos tomando estructuras ya sea del evento censal inmediato anterior o de la encuesta anual. Así distribuimos los gastos, distribuimos los ingresos, etcétera. Para los establecimientos faltantes de los que se dispone de información incompleta, lo mínimo que requerimos es su ubicación, requerimos su actividad y el tamaño medido a partir del personal ocupado en promedio. Con esto, una vez que ya validamos la información, que ya vimos que está limpia, que ya la analizamos a través de los métodos estadísticos, lo que hacemos es obtener promedios de acuerdo con el tamaño, actividad y ubicación geográfica de la unidad económica que se va a estimar, y esos promedios son los que nosotros le imputamos a las unidades económicas faltantes. Un dato nada más, la estimación de cuestionarios correspondientes a unidades económicas importantes representa apenas el 0.02% del total de unidades económicas. Los cuestionarios correspondientes a unidades económicas con información incompleta representaron el 0.8% del universo y la no respuesta no rebasó, no llegó ni siquiera al 1%, significó el 0.9%. Una vez que nosotros ya hicimos todo este proceso, aún hacemos un análisis comparativo con fuentes alternas de información, como son las encuestas económicas nacionales, cámaras, asociaciones, y si bien es cierto, no comparamos niveles, sí analizamos tendencias. Este análisis comparativo se realiza con el apoyo de gente experta de las coordinaciones estatales que conoce las características de sus entidades y de las actividades, y con ello nosotros depuramos totalmente la información. Y una disculpa por irnos tan rápido, pero lamentablemente en media hora es difícil poder exponer toda esta actividad que se desarrolla para garantizar la calidad de este tipo de operativos, ¿no? Muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar al final. Enseguida tenemos la participación de Martín Romero y Lina Palacio, ambos del Instituto Nacional de Salud Pública. El tema es análisis retrospectivo de la encuesta nacional de adicciones 2008, identificación y corrección de sesgo. Muchas gracias. No, si quieres. Déjeme leer rápidamente, leer nada más. ¿Lina no está? Lina está aquí. Bueno, ok. Bueno, Martín es estadístico por parte de la UNAM, doctorado por parte de la Universidad de Chicago. ¿En doctorado en qué? Estadística. Doctorado en estadística por parte de la Universidad de Chicago. Sí, sí. Y trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública. Por su parte, Lina es doctora en estudios de población por parte del Colegio de México y es catedrática ¿eres de la cátedra de CONACYT? Y coordinadora titular de la maestría en salud pública con áreas de concentración en bioestadística y sistemas de información en salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Ha sido un seminario muy interesante. La mayor parte de la presentación está basada en un artículo que tiene ese título, Análisis retrospectivo de la encuesta nacional de adicciones. Los autores son los que aparecemos ahí. Y bueno, hay especialmente América, que trabajaba con nosotros, pero afortunadamente está por acá también. Hay que reconocerle su
participación. Lo primero que quiero resaltar es por qué la palabra retrospectivo. Retrospectivo en el título aparece porque esta encuesta terminó en 2008 y el análisis se hizo, bueno, este análisis se hizo en 2011. Entonces fue un ejercicio bastante complicado hacer un análisis de una encuesta que ya tenía 3 años de concluida. Ahora, ¿cuál es la motivación de esta presentación? Cuando recibimos la invitación, decía, conocer la experiencia del instituto y quizás de la Encuesta Nacional de Salud de 2016 en el tratamiento de problemas de datos faltantes, erróneos e inconsistencias. En el instituto tenemos poca práctica en problemas de imputación. Entonces, nada más nos quedaban las 2 alternativas que seguían, errores e inconsistencias, y pues este es un tremendo ejemplo. ¿Cuál es el plan de la presentación? Lo primero es presentar los antecedentes de este análisis, luego ver cuáles fueron los criterios para identificar el sesgo. A continuación se propusieron 2 propuestas para corregir el sesgo. Uno es un modelo de regresión y otra es una especie de ajuste por momentos, que veríamos el detalle. Luego están los resultados de la corrección del sesgo y finalmente 2 análisis, digo ahí a posteriori, porque son los que escribí en el momento de estar haciendo esta presentación. ¿Cuáles son los antecedentes? Las encuestas nacionales de adicciones tienen como propósito estimar la prevalencia de consumo de drogas, alcohol y tabaco. La encuesta de adicciones se ha realizado en los años del 88, 93, 99, 2002, todos los que están ahí. Y lo único a resaltar es que las 3 primeras fueron encuestas urbanas porque en ese momento, en esa época, el problema de las adicciones estaba concentrado en las áreas urbanas, pero con el paso del tiempo ya son encuestas nacionales. La encuesta nacional 2018 fue realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y de Psiquiatría y la coordinación logística estuvo a cargo del Instituto de Salud Pública y el trabajo de campo. Al finalizar la encuesta hubo algunas desconfianzas sobre los resultados. Y luego la desconfianza sobre la encuesta aumentó al obtener los resultados preliminares de la ENA 2011. En nuestro caso no puedo hablar, mejor dicho, puedo hablar poco acerca de cuáles fueron las primeras desconfianzas porque no estuve presente. Todavía no me incorporaba al instituto. Y esta es la gráfica clave. Aquí lo que tenemos son 3 columnas que son consumo alguna vez en la vida de tabaco, consumo alguna vez en la vida de alcohol y consumo alguna vez en la vida de alguna droga ilegal. Estas prevalencias son prevalencias acumulativas. Esto es, después de que un individuo consume alcohol, digamos a los 12 años, si se vuelve a entrevistar a los 20, esperamos que responda lo mismo. Entonces, aquí el comportamiento esperado era que estos deben ser tendencias crecientes. Algo que sí que pasa en drogas ilegales, pero en alcohol el problema, digamos que aquí se ve, o el resultado inesperado es que la prevalencia bajó, o es lo que reportó la encuesta de 2008. Y también para tabaco. Entonces, cuando llegaron los resultados de 2011, fue una suerte de…
la pregunta de arranque fue, ¿cuál de las dos encuestas está mal, no? Bueno, yo como participé en la de 2011, dije, es la de 2008, pero tiene uno que convencer, y fue un trabajo importante digamos, el decir, pasó algo en la de 2008, una encuesta que ya se había publicado 3 años antes, implicó un buen de trabajo. Y lo que voy a presentar aquí son las consideraciones que nos llevaron a identificar el sesgo. Lo primero que analizamos fue ver las prevalencias en cortes poblacionales. Esto es, cómo fueron evolucionando las prevalencias en grupos de edad. La segunda fue un análisis bastante, digamos, que puede ser obvio, que es ver cómo evolucionaron las prevalencias que se estimaban a medida que transcurría la encuesta. Y aquí quiero agradecer la consulta que nos dieron 3 distinguidos colegas, Roy Campos, Ignacio Méndez y Edmundo Berumen, porque su participación fue importante para decir, como para apoyar el veredicto de que había un sesgo, ¿no? Entonces, en esta parte de la identificación del sesgo, los consultamos y digo, de modo muy amable y solidario, pues nos ayudaron y nos externaron su opinión. Luego, entonces viene bueno, aquí están las preguntas del cuestionario, que las puse solo por completez, pero básicamente es, ¿alguna vez en su vida ha consumido? Y esta fue la primera gráfica que mostró una inconsistencia. ¿Por qué? Porque déjame decirte, aquí está el número 30, que es la edad de los sujetos que tenían 30 años en el año de 2011. Su prevalencia de consumo alguna vez de tabaco era más o menos 50. Los sujetos, no, permíteme, déjame ver, aquí está, 2011. Luego, en este amarillo claro, están los sujetos que en 2002 tenían, bueno, eran 30 menos 9, tenían 21 años. Y el punto conflictivo son estos sujetos que en 2011 tenían 30 años, pero que en 2008 tenían 27 años. Entonces aquí, para mí fue un comportamiento verdaderamente inesperado, porque uno esperaba que hubiera aquí un ordenamiento de estas curvas. Algo similar pasó en el consumo de alcohol, y aquí el comportamiento inesperado es, digamos, dramático, ¿no? O sea, la parte que era inconsistente, es decir, cómo este grupo de corte en la encuesta de 2002 tiene una prevalencia de consumo de alcohol del 60 y en el 2008 tiene de 50. Y luego en el 2011 tiene una prevalencia de 70. Entonces, para mí, estas fueron las gráficas más importantes. Luego, pero tuvimos que, bueno, este es el caso de drogas, y aquí en el caso de drogas, no, aquí sí se ve el comportamiento esperado. Primero está menores son las prevalencias de 2002, luego las prevalencias de 2008 un poco mayores, y las de 2011 y también un poco mayores. O sea, aquí, este es el comportamiento esperado. Entonces, después de esto, comienza la pregunta de ¿y por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Bueno, esta es una gráfica que tiene intervalos de confianza, que la puse nada más para que es un poco difícil de leer, pero nada más como un ejemplo. Y la razón por la que esto ocurrió está
ilustrada en esta gráfica. Miren, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Todos los cuestionarios de la encuesta se ordenaron de acuerdo a la fecha en que se trabajaron. Y se dividieron en 10 grupos. Y con fines ilustrativos le llamamos el día 1 de la encuesta, el día 2. Aquí están la décima parte de los cuestionarios que se trabajaron al principio de la encuesta. Y aquí está el final. Entonces aquí surgió este comportamiento que era inesperado. Bueno, es 2000, en verde es la encuesta del 2008 y en amarillo la encuesta de 2011. Entonces esta encuesta, 2008 tiene un decrecimiento, pero así. Y por ejemplo, era en el día 9, tenemos una prevalencia del 30% y cuando inició la encuesta una prevalencia del 48%. Entonces aquí hay una tendencia que nos pareció evidente con respecto al tiempo. En la encuesta de 2011 sí había bajadas y subidas, pero la variación entre las prevalencias no es tan grande. Luego, tenemos una gráfica similar para alcohol. Aquí es el descenso es, digamos, mucho, ¿no? Comenzamos con una prevalencia del 72% y en algún momento llegamos a una prevalencia del 41%, que es casi como una reducción del 40-35%. En cambio, en 2011, las prevalencias ahí suben y bajan, pero están en una banda. Entonces, aquí realmente no pudimos, bueno, en este momento, no se puede decir qué pasó en el 2008, porque ya después de 3 años ya mucha gente ni trabajaba ahí. Entonces, pues, digamos, dado que fue con tanto tiempo, yo particularmente no me arriesgaría a decir qué pasó. Pero lo que sí es que este comportamiento es absolutamente inesperado. Finalmente, y de modo afortunado, en el 2011-2012, el instituto hizo otra encuesta, que es la Encuesta Nacional de Salud 2012. Y esta encuesta coincidió bastante con la encuesta de adicciones de 2011. Esta es la prevalencia de consumo alguna vez en la vida por grupo de edad. Y están ahí bastante similares. Aquí también. Y aquí estas pequeñas diferencias se deben a que los cuestionarios son diferentes. Son diferentes. Pero la tendencia, si colocara los intervalos de confianza, aquí habría coincidencia. Entonces, fue muy afortunado que hayamos tenido esta encuesta, la de 2011. Y un punto también afortunado es que un equipo de campo fue el que hizo la encuesta en Salud 2011 y otro equipo de campo fue el que hizo la encuesta de la ENA de 2011. Entonces, la conclusión en el 2011 es las prevalencias que tenemos en 2011 están bastante bien soportadas por dos encuestas. Y aquí es la conclusión que digamos aquí. Existen variaciones inesperadas en los datos colectados, pero solo había consecuencias evidentes en las estimaciones de alcohol y tabaco. Llegar a esto tomó un buen rato de discusión, porque básicamente dijo, el consenso en el grupo, que fuimos bastantes quiere decir los que estábamos en el artículo, más otro grupo que participaba, y la conclusión fue, concentrémonos en alcohol y tabaco. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la propuesta de corrección?
La primera propuesta de corrección. Aquí nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué hacemos? Un modelo y entonces nos exponemos a las críticas que siempre se pueden hacer un modelo. ¿Por qué eligieron el modelo? ¿Qué pasa si el modelo está mal? Luego, el otro fue buscar una solución ahí, para mí que suena como método de los momentos o una cosa así. Porque la idea es observar que la variabilidad de las prevalencias de la encuesta de 2011 es menor que la variabilidad de las prevalencias de las encuestas de 2008. Entonces, el argumento es, incrementemos estas prevalencias de 2008 de tal suerte que reproduzcan la variabilidad de la encuesta que se observó en 2011. Y aquí es un procedimiento, digamos, heurístico, es un procedimiento verdaderamente heurístico, pero tiene la ventaja de que nos libró del problema de usar un modelo. ¿Y por qué? Porque siento que en México todavía no hay una familiaridad con el uso de modelos aplicados a encuestas, ¿no? Entonces, al final, ya bueno, adelanto la conclusión, ya que estoy aquí. Esta fue la elección. Pero también, entre elegir el modelo de regresión y el modelo de reducir la variabilidad de las prevalencias, que le llamamos análisis temporal, también fue una serie de argumentaciones bastante largas y desgastantes, porque realmente aquí, si se ve de modo general, está uno eligiendo dos modelos, y cualquiera de los dos modelos tienen puntos a favor y puntos en contra. Entonces, aquí paso a describir cómo se hizo el análisis temporal, y consistió en, para la encuesta de 2011, encontrar el mínimo del cociente entre la prevalencia de uno de los días dividido entre la prevalencia en el día 1. Y aquí tengo que reconocer que fue una fortuna del azar, que el valor, la prevalencia más alta en las dos encuestas se obtuvo en los primeros días. Esto en parte se explica porque cuando comienzan las encuestas, comienzan a trabajar primero en las áreas urbanas. Entonces, este numerín R de Q básicamente mide cuánto varían las prevalencias que se observaron durante el desarrollo de la encuesta contra el primer día. Y este análisis se hizo para hombre, mujer, para grupos de edad, para alcohol y tabaco. Y la conclusión general, después de analizar todos estos criterios, es que la variabilidad en las prevalencias de la encuesta de 2008 es mayor que la variabilidad de las prevalencias para la encuesta de 2011. Este número sería 1 en el caso de que hubiéramos observado prevalencias constantes durante todo el levantamiento. Y sería 0 en el caso de que en algún momento hubiéramos observado prevalencia 0. Entonces, entre menor sea este índice, representa mayor variabilidad. Y aquí la conclusión es que este fenómeno de que fueron decreciendo las prevalencias se presentó para hombres, para mujeres, para todos los grupos de edad y para la prevalencia de alcohol y la prevalencia de tabaco.
un punto que se me ha olvidado comentar es que en el cuestionario se pregunta, ¿alguna vez ha consumido alcohol? Y si la persona dice no, entonces se omite un buen de preguntas. Entonces la explicación más bueno, que parece ser plausible, es que algunos entrevistadores decidieron así, me contesta sí, pero le digo no, y me ahorro la entrevista, ¿no? Entonces, esa es la explicación que es más plausible, pero ciertamente digo, no es una cosa que se pueda probar porque no, bueno, esto se hizo después de 3 años. Finalmente, después de haber identificado cuál es la variabilidad de las prevalencias en la encuesta de 2011, las prevalencias de la encuesta del 2008 se ajustaron mediante un factor de corrección. Simplemente aquí se puso una constante A y se fue moviendo, se fue optimizando con base en una malla de punto 1, punto 2, punto 3, hasta encontrar el valor que nos hacía que las nuevas prevalencias de la encuesta de 2008 tuvieran la misma variabilidad que las prevalencias observadas en 2011. Y el resultado general es este, por ejemplo, este es en el alcohol. Esas son las prevalencias observadas en 2008, en amarillo son las prevalencias observadas en 2011, y en rojo son las prevalencias que resultan de reducir la variabilidad de las prevalencias observadas, de las prevalencias verdes, y hacer que básicamente el ancho de esta banda sea proporcionalmente igual a esta banda. La banda de variación en 2011 resulta ser igual a la banda de variación en las nuevas prevalencias. Después de tener las prevalencias para cada momento temporal de la encuesta, entonces después básicamente se promedian y se obtuvo la nueva prevalencia. Ahora, este análisis que está aquí explicado se hizo a un nivel desagregado y se hizo básicamente para cada estado, porque esta encuesta, la encuesta de adicciones de 2008 tiene como objetivo hacer estimaciones para cada estado, entonces se hizo para cada estado. Luego, 2 minutos, gracias. ¿Qué le pasó a mí? Bueno, nada más voy a concluir aquí con esta. Básicamente, esto fue lo que pasó. Esta es una pequeña gráfica. Y esto es antes, sin corrección, había una gran disminución. Y acá, después de la corrección, ya no se veía este cambio, ¿no? No sé qué pasó con mi presentación. Pero, entonces, nada más voy a concluir que aquí nos enfrentamos al problema más fuerte de decidir entre 2 modelos, después de que habían pasado 3 años, que fueron discusiones muy intensas, y que al final la conclusión general fue la corrección por el análisis temporal. No es la que se ve más bonita, pero es la que se puede defender de mejor manera porque no depende de un modelo. Y bueno, los expertos o la gente que conoce el tema de adicciones
Ellos básicamente fueron los que dijeron, con estas estimaciones corregidas, básicamente podemos vivir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de la metodología de edición e imputación de datos, caso particular de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, la ENIG, y estará a cargo de Paul Carrasco y de Alfonso Millán. Rápidamente voy a menciono que a Paul él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en matemáticas y ha trabajado en la Administración Pública Federal del 82 al 80, inicialmente en el 82-83, y se encuentra en INEGI desde 1998. Alfonso, él es eres de físico matemático del Politécnico Nacional y fue secretario técnico del Comité de Calidad de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas y colaboró con el programa de maestría en el programa conjunto INEGI-CIMAT, y actualmente es subdirector de diagnóstico y análisis prospectivo de la Dirección de Desarrollo de Procesos Estadísticos en INEGI. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a terminar esta jornada. Prometo ser muy dinámico, lean muy rápido porque no me voy a detener, o que creo que muchos ya se quieren ir, ¿verdad? En primer lugar, agradezco la invitación a los organizadores y a los anfitriones de este evento. En segundo lugar, los que esperaban ver al maestro José Vences, él les envía una disculpa, que es el presentador original, y por causas de fuerza mayor le impidieron estar aquí con nosotros. Bueno, entrando en materia, el objetivo de esta presentación es exponer los procedimientos de reforzamiento en campo primero, y después la metodología de edición e imputación automatizada que permite preservar la calidad del dato estadístico. El INEGI, bueno, pues como todos los institutos de estadística, prefieren no hacer imputación, entonces lo mejor sobre ese tema es no hacerlo. Para eso implementa controles estrictos en campo para minorar la tasa de no respuesta total o parcial. Implementa una estructura organizacional amplia y programas de capacitación actualizados para cada una de las figuras involucradas en las encuestas. El tratamiento de la información se realiza en 2 etapas. La primera tiene que ver con la intervención humana, que es lo que yo voy a hablar, y la segunda, Alfonso Millán les va a hablar de la edición e imputación automática a nivel registro, y después algo sobre la edición automática y por detección de valores, por datos agrupados y valores extremos. La experiencia del INEGI en los diferentes eventos estadísticos ha permitido identificar estos principios básicos. Esto es, digamos, que el resultado de muchos años de gente que se ha especializado, y pues lo que permite esto es preservar la calidad de la información, verificar la consistencia y la coherencia, asegurar la integridad, garantizar la seguridad de la información y optimizar el tiempo en la emisión de los resultados. Estratégicamente se ha identificado ya en la práctica estos puntos que ustedes ven, en donde aparentemente, bueno, se sintetizan en capacitación, organización, tecnología y procesamiento, y ya hace unas horas Alejandro Ruiz nos platicó
de lo que se tuvo que hacer por un cambio en esta parte, ¿verdad?, de capacitación y todo lo que implicó para el INEGI generar aproximaciones para un nuevo modelo que después del diagnóstico pues lo enfocó que ahí fue donde sucedió el cambio más importante. Bueno, en cuanto al ejemplo de la ENIC, que es lo que estamos presentando, esa es la estructura organizacional, el responsable, el trabajo de campo cae en el Estado, el responsable estatal del proyecto, que cuenta con un área de coordinación y supervisión de los entrevistadores, con esas figuras intermedias y las áreas de captura y validación durante el operativo. No les voy a comentar la encuesta, no se preocupen toda cómo se hace, simplemente lo relacionado en este caso a la no respuesta, cae en la figura del supervisor, la actividad de verificar los casos de no respuesta total y parcial, y el entrevistador es el que le da el seguimiento y se encarga de los retornos a campo, ¿no? Es un reconocimiento a todas esas personas que hacen un trabajo arduo por que la información llegue lo más completa posible, y crean que no es nada fácil, ¿verdad? Todo el mundo, ustedes tienen mucha experiencia en que eso cuesta mucho trabajo y es muy costoso. En cuanto a la calendarización de lo que se hace en campo, se hacen 9 levantamientos en la ENIG, decenales, duran 10 días, y la implementación de una decena de recuperación para recibir los cuestionarios con no respuesta y los pendientes que hubieran quedado en las primeras 9 semanas. En cuanto al procedimiento, las actividades relacionadas a la no respuesta, pues está la verificación, en la oficina estatal se realiza eso, se utilizan controles a base de reportes que ahí están nombrados, el ENIG 1, para llevar el control de las actividades de supervisión y de retornos a campo que sea necesario, y el monitoreo del tipo de no respuesta también a través de reportes que generan los sistemas implementados para tal fin. El procedimiento de campo continúa, da como resultado al final, en este ejemplo del 2016, a nivel nacional la no respuesta fue del 15%, dividiéndose en 3 tipos que ustedes pueden observar. Ahí abajo está ilustrado qué quiere decir cada uno de los tipos, ¿no? Esos son resultados a nivel nacional. Comparativamente, bueno, ahí tenemos en la barra más oscura el 15% que les mencionaba y los ordenado por el más alto en el estado de Chihuahua hasta Oaxaca, el más bajo del 6.71 en resultados de no respuesta total. La validación primaria de los cuestionarios, en donde se hace la captura y el acopio y la captura de la información. Ahí vemos que primero que son 2 procesos que se realizan en el trabajo considerado de campo. La distribución de cargas de trabajo también se organizó en decenas a partir de la segunda, o sea, una vez completada la primera decena, se empieza la captura de los cuestionarios y la validación primaria, y al final todas las 2 actividades terminan en la última decena, que es la de recuperación. Entonces el trabajo se hace simultáneo. En la etapa de validación primaria se hizo una revisión minuciosa del material recibido y se detectaron también los errores de captura, los valores fuera de rango, incongruencias, omisiones, etcétera, que ya otros compañeros han platicado en qué consisten esas validaciones en otras encuestas, que aquí es similar. Las actividades de captura, bueno, todo el mundo sabe que es la transferencia de la información de los cuestionarios en papel a través del sistema ICTAN, y también la emisión de los controles de seguimiento. Ahí está el orden, la ENIC tiene varios cuadernillos del cuestionario, entonces ese es el orden que sigue desde el cuestionario de hogares hasta el cuadernillo de gastos diarios. Bueno, el siguiente tema es la edición e imputación automática después de la captura.
Entonces, para eso le voy a pedir a Alfonso, que tiene toda la experiencia, iba a decir el abuelo de la edición, pero es el padre de la metodología que estamos usando y que casi es un estándar a nivel institucional. Digo casi porque hay excepciones en donde no se usa lo que él va a platicarnos, pero la mayoría sí. Sí, buenas tardes. Pues me da mucho gusto ver muchas caras conocidas que nos hemos visto en estos procesos de tratamiento de la información y que pues por ahí vemos a Susana, a José Luis Urrutia, por acá. Y nos da mucho gusto porque este tipo de foros nos sirve, como lo comentaba Paul, para establecer ese tipo de estándares, ¿no? Separamos pues la parte de este tratamiento de los datos en dos grandes etapas, que para mí es la detección y lo que es propiamente el tratamiento. Es muy importante la detección porque a veces es como buscar inconsistencias, así como buscar agujas en el pajar, ¿no? O sea que muchas veces pensamos en los métodos de imputación, pero ¿qué pasa en la primera etapa? Tenemos que saber en dónde imputar, aunque dar un tratamiento, no necesariamente imputación, que dé solución y que le dé lo que decía Paula al inicio. No podemos aumentar la calidad de la información levantada en campo. Eso debe quedar muy claro. Lo que tenemos que hacer es preservarla, ¿sí? Y como decíamos en términos informáticos, si levantamos basura, vamos a procesar basura. Eso quede muy claro dentro de toda la filosofía de tratamiento de datos. Bueno, a grandes rasgos, esto se puede sintetizar en la validación automática, se basa en criterios de validación. Estos criterios de validación vienen desde la parte conceptual de la estructura de los cuestionarios, desde los objetivos de las encuestas, de lo que se está persiguiendo en la obtención de resultados, de lo cual vamos a obtener datos consistentes y datos inconsistentes bajo esos criterios. Esto va a repercutir en un tratamiento en los cuales vamos a tener ciertos tipos de situaciones, desde una justificación que generalmente ya se da cuando regresa la información, por ejemplo, de campo y nos dice, pues efectivamente se reconsultó y así está, se puede justificar, puede haber propiamente la reconsulta, lo que es la edición o los ajustes y lo que es propiamente ya una imputación. Dentro de esta parte de detección les voy a platicar de dos grandes métodos que estamos usando. Una es la metodología de vectores teóricos, que a veces nos dicen, pues ni son vectores ni son teóricos, ¿no? Pero bueno, es la nomenclatura que tradicionalmente se maneja, que también puede ser vista algo así como un árbol o una trayectoria. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que le estamos diciendo. Y esto permite un control de los valores de una manera exhaustiva. Podemos ver este vector como un arreglo multidimensional, cuyos componentes representan diferentes opciones o valores, que puede tomar las variables objeto de este análisis. Aquí vemos digamos, teóricamente o matemáticamente cómo estaría definida la función de tanto el vector como lo que llamamos una función de direccionamiento. Esta función de direccionamiento lo único que hace es sintetizar el análisis del vector en números escalares que le llamamos imágenes y que nos va a permitir todo el control de la validación, porque vamos a poder obtener reportes de cambios, que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuánto estamos cambiando con las asignaciones que estamos haciendo a los datos? Para poder validar ese tipo de cambios o inclusive cambiar un criterio de validación que pudiera estar erróneo desde la parte conceptual, ¿no? Entonces, la frecuencia de los cambios que vamos haciendo nos va a dar mucha información acerca de la naturaleza de los datos que estamos analizando.
Aquí también pueden caber los casos de la no respuesta parcial, caerían dentro de este tipo de combinaciones. Este vector se compone de lo que vamos a llamar B1 hasta Bn, donde Bn los Bs van a ser los representativos de cada variable que entra en la consistencia. Aquí un vector va a estar asociado a una consistencia, entonces vamos a poder tener múltiples vectores asociados a cada consistencia que hayamos definido como parte de esos criterios de validación. Y estos valores, ahorita vamos a ver el ejemplo, van a tomar valores desde 0 hasta el número de alternativas que estamos considerando, -1. ¿Sí? Y vamos a construir un coeficiente que no es más que la multiplicación, el C0 es la multiplicación de alternativas que tiene cada variable. Ahorita vamos a ver un ejemplo. A veces cuesta más trabajo leerlo de esta manera, a ver un ejemplo y vemos claramente cómo se está construyendo esta función. Entonces, ahí está la expresión de la función, que no es más que la sumatoria de la multiplicación de estos coeficientes por los valores que toma, más 1 para empezar de 1 hasta n. Y estos coeficientes se pueden ver como esta división que vamos haciendo para cada uno que vamos obteniendo de manera interactiva, pero no es más que la multiplicación de las opciones de las variables siguientes. Aquí vamos a ver, bueno, cuando analizamos cada una de las combinaciones, vamos a ver que hay combinaciones correctas, es decir, que estamos seguros que son consistentes, combinaciones que llamamos incorrectas o pueden ser inconsistentes y que pueden ser corregidas automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que la misma información no está diciendo propiamente qué valor está faltando en los datos. Y los criterios de corrección automática, que pueden ser ya casos de imputación o criterios establecidos que pueden ser hasta una asignación aleatoria de las soluciones, por ejemplo en el caso de sexo, hombre-mujer, dependiendo de la distribución que tengamos, ¿no? Esto es parte del tratamiento y combinaciones que pueden ser enviadas a depuración manual, que puede ser la parte de la reconsulta, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo donde tenemos 3 variables y estamos asignando de acuerdo al criterio que estamos analizando. No necesariamente vamos a asignar un valor para cada opción, puede ser que recortemos, por ejemplo en el caso de variables de cantidad podemos definir rangos, ¿no? O sea, no necesariamente todos los valores. Y esto nos está dando estas B1, B2 y B3, con la primera con 2 opciones, la segunda con 3 y la tercera con 2. El C0 va a ser la multiplicación de las opciones y nos va a dar el número de imágenes totales, donde vemos abajo cómo están construidas, ¿no? Como está asignando los valores de esta función de direccionamiento, va variando va variando la primer componente y luego la segunda y la tercera, y ese es el ordenamiento que está dando. Y esto nos va a dar una tabla donde, dependiendo de la imagen de esta que tiene de acuerdo a la función de direccionamiento, vamos a asignar un tratamiento, ¿sí? Y esto nos va a dar una tabla de procedimientos. ¿Qué fortalezas tenemos? Es una herramienta que facilita el control completo de valores, ¿sí? Es de manera exhaustiva, ¿sí? Evita complejidad en trabajar diagramas de flujo, implementación computacional, donde se pudiera aumentar el riesgo de generar errores al no ser exhaustivo el análisis. Y permite observar el espectro completo de combinaciones ordenadas para la toma de decisiones y revisión de pruebas y aseguramiento de calidad del dato estadístico. Es un método que sintetiza y como comentaba Paul, este método lo iniciamos en los censos económicos y pues se fue heredando al censo de población y ahorita la mayoría de las encuestas lo están llevando a cabo, aunque ya empieza a haber
algunos ajustes que están haciendo más eficiente este tipo de metodología, que como comentaba es una parte muy importante, primero para detectar la situación de cada consistencia o de las variables que estamos analizando. La segunda que presentamos es la detección de puntos extremos. En el caso de detección de puntos extremos, es una herramienta informática que permite separar los puntos extremos multivariados con el fin de analizar su impacto. Esta metodología se aplicó en el 2016 como un estudio adicional. Esto todavía no es parte del proceso de la NIC, pero sí aportó elementos para la toma de decisiones respecto a la 2016 y está basado en el cálculo de distancias de Mahalanobis, que ya este método se aplicaba en el censo económico, pero se está complementando con la técnica de remuestreo Bootstrap. ¿Cuál es la metodología? Bueno, la fuente de información, la NIC de 2016, los datos son muestrales, se aplica primero un análisis exploratorio para saber qué tipo de variables nos van a servir en el análisis. Generalmente estamos seleccionando preguntas que están contestadas en su mayoría. Hay preguntas que están muy parcialmente contestadas por la misma naturaleza de las respuestas y hay otras que están casi en un 100% contestadas. Nos estamos yendo a ese tipo de análisis para determinar. Las distancias de Mahalanobis, una vez que seleccionamos las variables de ingresos y gastos, procedemos al cálculo de estas distancias, que es una distancia estadística donde toma la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, y esto nos evita el problema de escalamiento entre las variables, que muchas veces no son correlacionadas, pero no son en la misma escala. Esta aplicación Bootstrap, ya aplicando el método Bootstrap sobre la distancia de Mahalanobis, que se basa en una muestra con reemplazo, en una repetición de un número muy grande. O sea, estamos aplicando valores de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 y que nos sirve para ver cuál es el comportamiento de esta distribución. Aquí es muy importante mencionar que cuando las distancias de Mahalanobis provienen de una distribución normal, se distribuyen como una G cuadrada con el número de grados de libertad igual al número de variables. Y bueno, en ese caso no hay problema en calcular un percentil, por ejemplo el 99, ¿no?, de esta distribución. Sin embargo, las variables del ENIC no tienen distribución normal. Parecen ser como tipo G cuadrada, pero no sabemos bajo qué distribución. Al usar el remuestreo Bootstrap, sin conocer la distribución, nos da una aproximación a estos percentiles de interés, que yo puedo ir analizando los percentiles para ver cuál va siendo el impacto de los puntos extremos. Y una vez que determinamos estos puntos extremos, estos percentiles de la distancia de Mahalanobis, podemos hacer comparaciones del antes y después de los estadísticos de interés. Pues generalmente trabajamos a nivel gráficas, a nivel distribuciones, pero una cosa que nos llamó mucho la atención en esta separación de puntos extremos fue la matriz de correlaciones con y sin puntos extremos. Si ustedes ven con puntos extremos en ingreso corriente, por ingreso por trabajo, que se esperaría que es una variable altamente correlacionada, tenemos una correlación del punto 30 originalmente. Al separar los puntos extremos, tenemos una correlación del punto 78, que era como se esperaría, ¿no? Y así lo observamos en las siguientes variables que nos llaman la atención y que ejemplifican lo que puede ser un análisis de puntos extremos en la información. No necesariamente para hacer una imputación sobre ellos, porque como comentaba, pudiera ser que en la reconsulta, pues efectivamente es un dato correcto. O sea, estamos hablando de datos atípicos que pueden ser correctos
y que no necesariamente tienen que ser imputados, pero consideramos que es necesario saber su impacto y también para un momento determinado a los usuarios de la información saber cuál es una distribución, digamos, general, sin considerar los puntos extremos. Bueno, las fortalezas que vemos es que es una herramienta sencilla de aplicar, dado que el método no asume normalidad en las variables analizadas. Permite el análisis de la información antes de publicarse o también después, ¿no?, para poder observar el impacto de los puntos extremos en la distribución de las variables seleccionadas. Y un punto muy importante es que se pudiera en un momento dado clasificar los registros de hogares de acuerdo al estatus de puntos extremos para que el usuario de la encuesta tome la decisión de realizar sus análisis con o sin puntos extremos. En perspectiva, bueno, ¿qué vemos? Que así como las asignaturas pendientes, ¿no?, que estas acciones de mejora continua se tienen que analizar y evaluar métodos de reciente creación, como ya se comentaba en este mismo foro, la imputación múltiple, ¿no? Se cuenta con trabajos de investigación de tesis para obtener el grado de maestro de estadística oficial, y donde se hacen estudios sobre imputación y sobre este tipo de cosas, que vale la pena retomar por las áreas generadoras y entrar en contacto con los compañeros, ¿no?, que hicieron este esfuerzo. Y consideramos que es importante conformar un grupo técnico de enfoque temático con expertos en imputación de datos para analizar diferentes alternativas de aplicación a censos y encuestas. Por ejemplo, podría conformarse con egresados de la maestría y con los compañeros que ya tienen bastante experiencia en la práctica, ¿no? Y yo creo que es uno de los objetivos de este foro, ¿no?, poder acercar esa parte académica con la parte que está tratando los datos de todas estas operaciones estadísticas y poder generar ese apetito, ¿no?, de poder implementar eso que los alumnos, los investigadores del CIMAD están haciendo. Yo creo que de este foro salen muchos temas así como de investigación que valdría la pena evaluar y valdría la pena llevar a la práctica para poder asegurar la calidad de los datos. Muchas gracias. Muy bien, pues pediría por favor a los exponentes de las tres pláticas para una breve sesión de preguntas. Adelante. No cabemos todos, pero adelante. Muy bien, pues abrimos una breve sesión de preguntas. Si tienen dudas sobre las presentaciones. Adelante. Antes de que se me venza el tiempo. Bueno, varias preguntitas para… Perdón, no va a perdonar. Para el caso de los censos económicos y de agropecuarios, comentaba que en el caso del censo económico hacen primero una selección de empresas o de establecimientos del directorio de acuerdo al sector, ¿verdad? Después hacen un recorrido en campo de las AGEP, tanto en la zona urbana como rural. En la zona urbana tengo entendido que hacen un levantamiento completo y en la zona rural un muestreo. ¿Cómo hacen para evitar la duplicación de información que viene del directorio con lo que encuentran en el campo, ¿verdad? Para detectar esas que pueden presentarse duplicaciones en ese sentido. Después vi también que incluían lo que son la parte agropecuaria en traspatio. Incluyen entonces las partes urbanas también en la parte del censo agropecuario. Y por último, en este otro tema,
¿cuál es la no respuesta en el caso del censo agropecuario o de las encuestas agropecuarias y cuál es la periodicidad de las encuestas también? Y en el caso de la encuesta ingresos y gastos, perdón, se han pensado, como son varios cuestionarios, no sé cuándo fue la última encuesta agropecuaria y se han pensado hacer el levantamiento en tablets con algunos de los cuestionarios, o si lo han practicado, no sé. Bien, la parte del económico. En realidad no muestreamos en el área urbana. Nosotros hablamos de un directorio de un registro nacional de negocios en donde tenemos registrados todos los establecimientos que aportó el último evento censal y que se va actualizando a partir de registros administrativos como son el SAT, como son el IMSS, como son la Comisión Federal de Electricidad. Con esto nosotros vamos incorporando establecimientos que van surgiendo, que se van creando, además de las actualizaciones que se obtienen a partir de las encuestas económicas nacionales. Con este directorio, que tiene la base del censo económico del evento censal inmediato anterior, más las actualizaciones, es con lo que nos vamos a campo a hacer el recorrido y a ir levantando la información de todos y cada uno de los establecimientos, lo que nos permite, por un lado, actualizar el RENEM, ¿sí? Y por otro lado, captar la información correspondiente. Para lo que muestreamos son precisamente las áreas urbanas. Estamos hablando de localidades que por definición tienen menos de 2.500 habitantes, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la duplicidad pues no se presenta como tal, ¿no? Bien, en relación a la actividad de traspatio en el censo agropecuario, comentaba yo que el barrido completo lo hacemos en localidades menores a 15.000 habitantes. Ahí es donde encontramos la actividad de traspatio. En localidades mayores a 15.000 habitantes, que hacemos visitas directas, ahí no integramos actividad de traspatio a las unidades de producción, exclusivamente en este rango de localidades, que es donde hacemos un barrido completo, casa por casa. La no respuesta en el censo agropecuario, aunque lo comentó mi compañero para el censo económico, de alrededor de 0.9, es algo muy similar para los censos y encuestas agropecuarias. Y respecto a qué hemos hecho en relación a los eventos del sector agropecuario, bueno, actualmente estamos realizando la encuesta nacional agropecuaria 2017, previamente hicimos la encuesta nacional agropecuaria 2014 y antes hicimos la encuesta nacional agropecuaria 2012. Con esto estamos de alguna manera subsanando esta pues, falta de información. En este año debimos haber hecho el censo agropecuario 2017. Sin embargo, debido a la falta de recursos, solamente hicimos la primera etapa, el 2016 hicimos la primera etapa de las dos que comprende el censo. Comentaba yo, el censo está dividido en dos etapas, realizamos la primera etapa que es una actualización de nuestro marco censal, de donde derivamos nuestro marco muestral para las encuestas. Y bueno, pues estaba previsto realizar el levantamiento censal en este año y en lugar de ello estamos realizando la encuesta nacional agropecuaria 2017. Y bueno, la tablet la venimos utilizando desde la encuesta nacional agropecuaria 2012, previamente utilizábamos un dispositivo más pequeño, una PDA, donde bueno, pues tenía todas las limitaciones del mundo. Sin embargo, esta tableta que estamos utilizando es un dispositivo mucho más robusto, en el cual, para el caso del censo agropecuario, cargamos la cartografía a nivel terreno, las imágenes de satélite, capas de información geográfica como rasgos, etcétera, ¿no? Además, el cuestionario electrónico con las validaciones que ya comentábamos. Entonces, sí utilizamos un dispositivo muchísimo más robusto. No entendí muy bien la pregunta, pero como que va en el sentido de aprovechar este recorrido que se hace en la parte agropecuaria para tener información de los hogares también, ¿no? Tablet, sí. Pues en un momento dado se puede incursionar ese medio electrónico. Ahorita se facilita o se está usando cuestionario en papel, que es bastante extenso, ¿no? Y el hacerlo en formato electrónico podría aligerar, pero habría que ver
digamos, la población que está respondiendo, los mismos entrevistadores y lo que se ha comentado, ¿no? Antes de poder hacer un cambio metodológico de esa manera, hay que hacer un buen diseño de experimentos y ver qué tanto puede afectar lo que ahora está en boga, que es la comparabilidad, ¿no? Y vamos a captar mejor y eso va a hacer en que tengamos más ingresos o qué es lo que va a ocurrir. Entonces son esas ideas innovadoras de las cuales sí hace falta un estudio extenso, ¿no?, respecto al impacto que pueda tener.